Saludamos al economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Economista Acosta, el día de hoy habrá un acto que se inicia en el Parlamento Nacional, en la Asamblea Nacional. Un juicio político que ha captado la atención del país, pues nuevamente está en entredicho el manejo de la justicia en Ecuador. El juicio es supuestamente por incumplimiento de funciones de los vocales y la expresidenta en el proceso de evaluación y remoción de jueces y conjueces, así como se cuestiona el proceso de selección de fiscales provinciales, pero en la contraparte hay denuncias de que se intenta tomarse la justicia por parte de la oposición y que sería parte de una estrategia además de desestabilización del país. ¿Cómo mira usted la situación? Muy buenos días. Entiendo que hay algunos elementos que justificarían el juicio político, más allá de las intencionalidades. Y creo que ese juicio político podría ser una oportunidad para conocer un poco más de la realidad de la justicia ecuatoriana. Pero el hecho de fondo es mucho más complejo. La situación es mucho más difícil que simplemente dar paso a un juicio político y sancionar a quienes, si es que han cometido irregularidades, merecen esas sanciones. El problema aquí de fondo, Gustavo, es que no tenemos una justicia independiente y autónoma. No había antes de la Asamblea Constituyente de Montecristi, y en esa jornada histórica en la provincia de Manabí impulsamos la posibilidad de construir por fin en el Ecuador una justicia independiente y autónoma. Recuerde, hay que ver las transitorias. Había una hoja de ruta para construir la justicia que requiere la sociedad ecuatoriana, que requiere la democracia ecuatoriana, que requiere la economía del país, que requiere la vida misma de una sociedad que se precia de respetar la vida. Y en ese contexto, lo triste y lamentable es que el entonces presidente de la República, Rafael Correa, invitando al pueblo ecuatoriano a que le acolite, metió la mano en la justicia. Para eso fue la consulta popular del 7 de mayo del año 2011. Esos son temas que no podemos olvidarnos. Justamente ahora que se habla de una nueva consulta popular, nos vendieron una vez más gato por liebre, cuando se dijo que el tema de fondo eran las corridas de toros, las peleas de gallos y cosas por el estilo, y en el trasfondo de todo era meter la mano en la justicia. No se pudo construir esa justicia independiente autónoma por la que tanto ha luchado el pueblo ecuatoriano y por la que nos comprometimos en la Asamblea Constituyente de Montecristi, y ahora estamos pagando las consecuencias, porque la situación ahora es, no sé si igual o peor, pero es una situación que no amerita un tiempo más de espera. Requerimos empezar a construir esa justicia que exige la sociedad ecuatoriana. Economista Acosta, muy buenos días. Respecto de esta independencia de la justicia, vemos que las entidades del Estado han intervenido en la justicia, pero la justicia también estaría interviniendo en estas otras instancias del Estado, en este caso la Asamblea Nacional. Se ha denunciado en estos días llamadas insistentes, presiones del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Ayer dialogamos con el asambleísta Lucero, dialogamos también con Fernando Villavicencio, y ellos aseveraban que hay este tipo de llamadas y presiones del titular de, en este caso, una de las funciones más importantes, que es la función judicial. Si la justicia fuera, que no lo es, independiente y autónoma, tendría que garantizar la independencia y autonomía de las otras funciones del Estado. Pero como está tan corrupto el sistema de justicia, en la justicia se fraguan una serie de acciones, una serie de intentos para incidir en las otras instancias del Estado. La justicia interviene, por ejemplo, para hacer parte del trabajo del Consejo Nacional de Participación y Control de la Corrupción. En ese escenario vemos también cómo la justicia es utilizada para disputas políticas en la Asamblea Nacional. Si la justicia asumiera su tarea con responsabilidad y seriedad, nada de eso tendría que suceder, porque las acciones de protección constitucional, estas acciones que están establecidas en la Constitución, devienen en un manejo inconveniente, en una acción inconsulta, en la medida de que jueces y juezas, o por desconocimiento o porque se prestan a este tipo de manipulaciones, intervienen.
Ese es el tema de fondo. La justicia debe tener independencia y autonomía que garantice esa independencia y autonomía a todas las funciones del Estado. El Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, tiene la atribución de fiscalizar en el país. Quisiéramos preguntarle qué es lo que se juega el día de hoy y cómo ve usted la situación. Este tema del juicio político es impulsado fundamentalmente por la coalición Partido Social Cristiano UNES, y allí han quedado en la mitad Pachacuti e Izquierda Democrática como una especie de bisagras, dos movimientos y partido que no actúan orgánicamente. Bueno, hay muchos intereses de corto plazo que no son los intereses de la nación los que están en juego en este juicio político. Insisto, no conozco los detalles, si hay o no los elementos de juicio para sancionar a quienes han sido convocados a este juicio político. Seguramente los hay. Lo problemático es que con esta acción no se pretende avanzar en la autonomía e independencia de la justicia, sino seguir con la vieja práctica de controlar la justicia en función de intereses particulares. Esto es lo grave, esto es lo preocupante. Y si supongamos que le sancionan, no se va a resolver el problema, porque no es parte de una hoja de ruta para asegurar el funcionamiento de esa justicia independiente autónoma de la que tanto vengo hablando en estos minutos. Lo que queremos es, y si no le dan tampoco paso al juicio porque necesitan 92 votos, vamos a seguir en las mismas. El gran reto aquí, Gustavo, es construir una estrategia que por fin asegure una justicia independiente autónoma. Eso no se resuelve de la noche a la mañana, eso es un proceso muy complejo, pero hay que tener ese horizonte y hay que ir elaborando las acciones, preparando las acciones y desarrollándolas para cristalizar ese objetivo tan urgente, tan indispensable para la vida política nacional. Esto es una evidencia, economista Acosta, de que efectivamente grupos políticos quieren tomarse la justicia, como se ha denunciado, y que hay fuerzas de lado y lado que lo que quieren es precisamente tener a la justicia en sus manos. Eso es evidente. Esto es evidente, porque lamentablemente este juicio político no es parte de esa estrategia de construcción de la autonomía e independencia de la justicia. Lo mismo vemos con los intereses de tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo mismo vemos en los intereses del propio gobierno nacional, que a través, por ejemplo, de este tal Aparicio, lo que sea, trata de influir en las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este es parte del desbarajuste institucional de nuestra democracia. No solo es una cuestión en la justicia, no solo es en la Asamblea Nacional, es también en el Ejecutivo. No se está pensando, actuando en función de los intereses del pueblo ecuatoriano. Siguen primando los intereses particulares. Y el Parlamento Nacional, que no ha tenido la capacidad para fiscalizar, creo que debería hacer una reflexión profunda para impulsar una agenda que permita poner en vigencia la Constitución de Montecristi. Ese creo que es uno de los grandes retos. Este apresuramiento en el Consejo de Participación Ciudadana frente a este juicio político y tal como se resolvió en la Comisión de Fiscalización también sería parte de ello, porque caso contrario resultaría tal vez inentendible avanzar en este proceso cuando estamos a pocos meses de elegir a un nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Estaremos votando el 5 de febrero del año 2023. Eso, digo, nos resulta un poco inentendible que haya una urgencia por hacer estos cambios. ¿Cuál es el interés detrás de ello? Eso habría que preguntarles a los actores, Anita, quiénes están detrás de estas acciones, de estas movidas, de estas jugadas que no son fáciles de comprender y de ninguna manera de aceptar. Es un reto complicado lo que estamos viviendo. Recordemos lo que sucedió en estos días. El presidente de la República hace un par de meses arremetió en contra de la Asamblea Nacional y dijo que había gente corrupta, que le habían chantajeado, que eran una serie de personajes de la última característica, de la última calidad moral, y empezó unos juicios contra ellos. Ahora, preocupado por el resultado en la Asamblea, dice que ya no les va a seguir el juicio. Son demostraciones de este caos institucional que sufre el pueblo ecuatoriano. La institucionalidad que debió haberse construido a partir de la Constitución de Montecristi no ha sido creada, no ha sido fortalecida, no ha sido hecha realidad. Me parece que entonces el gran tema es no caer solo en estas discusiones puntuales, que hay que conocerlas, hay que entenderlas, hay que tratar de llegar a
a los trasfondos profundos de estas acciones, pero la gran tarea es construir una institucionalidad democrática sólida, vigorosa, que empieza por garantizar la autonomía de las funciones del Estado, autonomía e independencia de las funciones del Estado. De lo contrario, vamos a seguir presas de las coyunturas, de los intereses de personajes que incluso están prófugos y quieren liberarse de la justicia, de la necesidad de algunos grupos de controlar la justicia para seguir lucrando de los recursos naturales. Esa es la triste realidad de un Ecuador que no tiene una justicia que realmente merezca ese nombre. Ahora, economista Acosta, pensando en términos generales, ¿cómo distraen estas situaciones al país? ¿Qué costo tiene para el Ecuador dejar de lado o distraerse de temas urgentes? Para mencionar unos pocos, se encuentran en marcha unas mesas de diálogo, se van agotando los plazos, esto puede tomar una deriva preocupante. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra agonizante, hay una crisis económica que no llega a resolverse, hay desempleo, hay pobreza en el país, incluso hay un proceso electoral en marcha. Bueno, los temas de fondo para el pueblo ecuatoriano son otros. La inseguridad ciudadana, la falta de empleo, la falta de trabajo, las graves dificultades que atraviesa el sistema de salud, carente de medicinas, todos los problemas que atraviesa la educación ecuatoriana. Frente a eso, ¿qué, señor presidente Guillermo Lasso? Frente a eso, ¿qué, señoras y señores legisladores y legisladoras? Frente a eso, ¿qué hace la justicia ecuatoriana? Lo que nos tienen es entretenidos con una serie de enfrentamientos, de pugnas, que no van al profundo de la demanda del pueblo ecuatoriano, que es pan, justicia, seguridad, y que nos garantice una vida digna, sustentada, tanto en la justicia social como en la justicia ecológica. Esas cuestiones de fondo no se resuelven. Y ahí están las consecuencias. No existe una seguridad jurídica integral en nuestro país. Los empresarios quieren su justicia y su seguridad jurídica, cuando requerimos una justicia y una seguridad jurídica integral para las comunidades, para los gobiernos autónomos descentralizados, para el Estado, por supuesto, también para el gobierno nacional, y también una justicia para trabajadores y trabajadoras y una seguridad jurídica que incluya los derechos de la naturaleza. Esas deberían ser las bases para construir esa nueva justicia y una sociedad mucho más equitativa, mucho más libre y mucho más justa. Alberto, en este contexto, como camino, como una posible solución, nos plantea el gobierno nacional una consulta popular. ¿Deberían entrar estos temas en esta consulta popular que muy probablemente se llevará a cabo de manera paralela con las elecciones de febrero? Y si es una solución, si es necesaria. ¿Para qué sirve la consulta popular? Yo les invitaría a ustedes en la ciudad de Cuenca a leer el editorial de Carlos Castro Riera, La Consulta Popular. El día de hoy lo publicó, lo dice con claridad. ¿Para qué es la consulta popular? Si la consulta popular es simplemente para recuperar algo de aliento, de respaldo político, un gobierno que está desfalleciendo, la consulta popular puede ser una oportunidad, y creo que lo va a ser, para decirle no a este desgobierno. Y el gobierno nacional saldrá mucho más golpeado de lo que ya está. Si la consulta popular, como dice Carlos Castro, es para seguir profundizando el modelo neoliberal, pues tendrá una respuesta contraria del pueblo ecuatoriano. Y hay el riesgo, nos dice Carlos, de que pueda haber un manejo del populismo penal, o sea, endurecer las penas, incluso permitir la extradición de quienes hayan cometido delitos en el país vinculados al narcotráfico, y creer que así se van a resolver los problemas. No, quizás gana algunos votos, nos dice Castro Riera, pero no van a resolver las cuestiones. Lo de fondo sería hacer algunas preguntas fundamentales para el país. Ahí dice algo Castro que me parece muy interesante. ¿Por qué no les preguntamos al pueblo ecuatoriano si quiere o no minería en los páramos? Ecuador libre de minería en los páramos, en los ríos, en los lagos, en las lagunas, en los manglares, en los humedales, en las zonas de recarga hídrica. Esa sería una pregunta de fondo. ¿Por qué no planteamos la necesidad de construir una seguridad jurídica, una seguridad social universal, fortaleciendo al IES y ampliando la capacidad de cobertura que debería tener la seguridad social universal como manda la Constitución? ¿Por qué no le preguntamos al pueblo ecuatoriano ese tipo de cosas de fondo? Pero claro, ahí hay un problema. Carlos dice que la tosudez neoliberal le impide al gobierno de Guillermo Lasso
impulsar esos cambios, asumir esos retos, porque él no se va a escapar de su visión no ideológica, teológica neoliberal. Y también diría yo, no solo por esa razón, sino porque el presidente Lasso ha demostrado una enorme incapacidad que raya en una irresponsabilidad histórica. ¿Qué giros piensa usted debería tomarse en el país, sabiendo que tenemos aproximadamente por 3 años más el gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, lo ideal sería que tuviéramos un gobierno sensible, que tenga la capacidad para sintonizarse con el dolor del pueblo ecuatoriano y dar la respuesta. Eso no va a suceder. Creo que no hay materia prima para tener esa expectativa. En segundo lugar, yo creo que deberíamos ser muy responsables en la elección de quienes están candidatándose a los gobiernos autónomos descentralizados. Desde ahí se pueden impulsar cambios en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito de la seguridad ciudadana. Por supuesto, no podemos quedarnos cruzados de brazos, Gustavo, esperando que alguna vez algún gobernante se sintonice con la angustia del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano, en sus barrios, en sus comunidades, tiene que comenzar a organizarse, tenemos que comenzar a cuidarnos, tenemos que comenzar a interrelacionarnos, tenemos que fortalecer los lazos de vecindad y tenemos que ir construyendo nuestros propios horizontes entusiasmantes desde donde dar las respuestas concretas y específicas. La tarea, sin lugar a dudas, es compleja, requerimos un gobierno que entienda esta realidad, pero mientras no tengamos ese gobierno, que no ha habido en las últimas décadas, requerimos sin lugar a dudas una acción desde abajo, desde lo comunitario, desde los lugares donde podemos intervenir y actuar directamente, sin olvidarnos de las demandas a nivel local y a nivel nacional. Ahora existe, economista Acosta, la amenaza de una nueva movilización, de un nuevo levantamiento del sector indígena. Las mesas no están dando los resultados esperados, están ya más de 40 días de diálogo, no hay todavía acuerdos concretos como resultado de estas mesas. La FENOCIN ya ha advertido que podría retomar la medida. De hecho, va a haber movilizaciones en estos días también convocadas por el sector de los trabajadores para reclamarle al Estado ecuatoriano el pago de la deuda y la atención debida al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, una explosión social. Nuevamente, ¿estaría latente esta posibilidad? Sin lugar a dudas, por varias razones. Primero, porque los problemas ameritan que la sociedad se exprese, rechace y proteste esta falta de decisión, esta falta de acción y tanta indolencia de los gobernantes. En segundo lugar, porque ya sabemos que en el Ecuador, si no se protesta, no se consigue nada. ¿Qué se logró, por ejemplo, con la movilización reciente del mes de junio? Que, entre otras cosas, el gobierno se siente a dialogar, vamos a hablar del diálogo también, pero sobre todo que tome algunas medidas, como la declaratoria de emergencia del sector de la salud. ¿Cuánto se ha avanzado ahí? Es otro tema, pero tomó esa medida gracias a que hubo la movilización popular. Y entonces, en ese escenario, Guillermo Lasso Mendoza, responsable directo de lo que sucedió en esos 18 días de paralización en el Ecuador, que produjeron muertes, heridos y una crisis económica, una agravación de la situación económica del país, tiene que estar atento que si su gobierno juega con el diálogo y trata de engañar a quienes se han sentado de buena fe a dialogar, está abriendo la puerta para nuevas protestas y justificadas protestas. No nos engañemos, no busquemos entonces luego los causantes, los culpables, los responsables de las protestas. El principal responsable es Guillermo Lasso Mendoza y, por supuesto, un sistema que genera sistemáticamente, por eso es sistema, inequidad, injusticia, irrespeto a la vida misma, irrespeto a la voluntad del pueblo ecuatoriano. Yo siempre me hago la pregunta, ¿qué pasa que no se respeta la decisión del pueblo azuayo de Girón y de Cuenca en relación a la minería? ¿Por qué no se cumple si el pueblo es el que ya decidió libremente en las urnas? Entonces, todas estas cosas van cargando los ánimos, van justificando las nuevas protestas y estas serán cada vez más complejas y más difíciles. Si un gobernante no tiene capacidad para dialogar, debería renunciar.
en este cónclave minero que se realizó en Quito la semana pasada, del cual usted debe tener conocimiento. Nuevamente, por parte de altos funcionarios del gobierno, se habló sobre Loma Larga, Quimsacocha, como uno de los proyectos que en forma inminente se ejecutarán ya aquí en la provincia de la Azuay. Ese es un tema que lo tratamos prácticamente a diario, de enorme preocupación de esta provincia, pues hay un divorcio total entre la visión de la Azuay y el gobierno nacional. Pero usted, hace instantes, economista Acosta, ha señalado que el pueblo ecuatoriano tiene que escoger mejor en estas próximas elecciones. Pero estas próximas elecciones, aunque aún no se han inscrito los candidatos, estamos en nivel de precandidaturas al momento. En esos cuadros se ven nuevamente los destellos de la farándula, del populismo, la reiterada presencia de políticos sin un buen pasado. Realmente, ¿qué esperanza abren estas elecciones? Bueno, habrá que tratar de limpiar la paja del trigo y tratar de escoger a quienes realmente podrían abrir puertas a cambios importantes. Es nuestra responsabilidad. Yo no me atrevería a decir con concreto por quién votar, porque no tengo el conocimiento en primer lugar de quiénes son los candidatos, las candidatas, pero sí creo que el ejercicio democrático de un proceso electoral es interesante. A veces no obtenemos los resultados que desearíamos en un proceso electoral, en los resultados concretos cuando ya se cuentan los votos, pero el mismo proceso debería ser una oportunidad, por ejemplo, para preguntarles a quienes aspiran a las diversas candidaturas cuál es su respuesta sobre los temas concretos. Seguridad ciudadana, el tema del agua, el tema inclusive de cómo reactivar el aparato productivo de los respectivos cantones y provincias, cuál va a ser su compromiso con las decisiones adoptadas, por ejemplo, en la provincia de la Azuay, van o no a ser los abanderados para que se cumplan las consultas populares de Girón y de Cuenca, quiénes son los alcaldes, tanto de Girón como de Cuenca, y quién va a ser, o la persona que vaya a ser electa prefecta de la provincia de la Azuay. Ay, los temas están ahí, todos los temas están ahí. No se trata entonces de abrir la puerta a la farándula, al escándalo, a esta disputa de quién es más corrupto, de quién es menos corrupto, sino de plantearles a estos señores respuestas concretas y específicas, inclusive en el ámbito del combate a la desnutrición crónica infantil. Se puede hacer mucho, muchísimo desde los gobiernos locales descentralizados. Ahora, economista, esto quizás desde lo que van a ser las elecciones seccionales, pero vamos a elegir también, como decía hace un momento, a los nuevos consejeros de participación ciudadana, este organismo que ha estado en debate de si debe reformarse o debe desaparecer. Ha habido una gran cantidad de propuestas, vemos lo que está pasando en este momento, incluso dentro de la Asamblea Nacional. Es mucho más complejo poder elegir a los consejeros. Es mucho más complejo seguir sosteniendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es la tarea que va a asumir ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Reconozco, habiendo sido presidente de la Asamblea Constituyente, que el asunto no funcionó como deseábamos. Casi podría decir que nos salió el tiro por la culata. Queríamos fortalecer el quinto poder, se dijo. ¿Qué? El quinto poder se lo denominó. Sí, la quinta función, el quinto poder del Estado. Queríamos fortalecer la participación ciudadana. Creíamos y deseábamos que sea la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano en definitiva, el que controle desde allí a las distintas instancias gubernamentales encargadas del funcionamiento adecuado del Estado ecuatoriano, a través de los mecanismos de control, por ejemplo, las superintendencias, la fiscalía y todas esas instancias que configuran este quinto poder o esta quinta función del Estado. Lamentablemente, el gobierno de Rafael Correa Delgado, que luego del año 2011 invitó al pueblo ecuatoriano a meter la mano en la justicia, desde el inicio trató de controlar este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también desde la ciudadanía en ese entonces no hubo la suficiente capacidad, el suficiente compromiso para intervenir en esa instancia del Estado. Y entonces, a la postre, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se transformó en una suerte de herramienta política del Ejecutivo. Y en ese escenario son las disputas políticas en las cuales el pueblo ecuatoriano es un convidado de piedra.
Ahí debió haberse cristalizado mecanismos de participación ciudadana, efectivos mecanismos de participación ciudadana, pero no, terminó siendo el espacio de disputa que era antes el Congreso Nacional para controlar las instancias del Estado que son tan fundamentales e indispensables, todas las instancias de control y vigilancia del Estado ecuatoriano. La gran tarea este rato es plantearnos si es que vamos a seguir manteniendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero ¿con qué funciones? Y ahí creo yo que tendríamos la oportunidad de discutir, Anita y Gustavo, largamente al respecto. Creo que no se trata simplemente de entrar a las elecciones, cambiar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino comenzar a debatir sobre qué es lo que realmente puede hacer este Consejo de Participación Ciudadana, si va a existir o si va a desaparecer. Su desaparición demandaría entonces una acción constitucional que a lo mejor amerita una reforma de la Constitución. Y eso no se resuelve simplemente con una consulta popular. Un tema para finalizar, economista Costa, se refirió ya a Rosana y usted a este, es el llamado del Frente Unitario de Trabajadores y los sindicatos. Y los sindicatos ecuatorianos. Primero, antes de responder eso, ¿sí? Gustavo, me disculpo, yo hablaba de Anita, si es Rosana, entonces pido disculpas. No, ¿Y cuál es ahora la pregunta? Ya me disculpé, Rosana, pido disculpas. No hay problema. ¿Cuál es la pregunta ahora tiene que contarnos en qué Anita está pensando usted. Bueno, volviendo al tema, economista Costa, y a esta convocatoria del Frente Unitario de Trabajadores y los sindicatos para el 21 de septiembre, hemos conversado con uno de los altos dirigentes y ha señalado que el mensaje fundamental para el gobierno es la exigencia de que se presente un plan de pagos de la deuda gubernamental con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Le preguntamos a usted, ¿es ese el único punto o es lo fundamental que tiene que tratarse sobre este instituto? No es el único punto, pero es un punto básico y fundamental. Si se le descapitaliza al IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está dejando en riesgo el futuro de las pensiones de millones de compatriotas. Entonces, es indispensable abordar el tema del financiamiento. Recordemos lo que hizo Rafael Correa en relación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando dejó de pagar el aporte del Estado, que era un 40%. Eso fue un tremendo golpe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recordemos cómo ese gobierno y todos los otros gobiernos han utilizado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como la caja chica. Y recordemos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no está en manos de sus verdaderos dueños y dueñas, que son los afiliados y las afiliadas, de quienes han aportado y siguen aportando para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, teniendo en consideración esta problemática global, el tema del financiamiento es importante. Hay que pagar la deuda. Por ejemplo, ya se ha sugerido, insisto, yo lo he dicho una y otra vez, ¿por qué no se le entrega como dación de pago el Banco del Pacífico como un mecanismo para empezar a pagar la deuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Pero ojo, no podemos solo pensar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para quienes están afiliados. La Constitución habla de la seguridad social universal. Ese es el gran reto que tenemos entre manos. Así como he venido diciendo que requerimos en el mediano y largo plazo la construcción de una justicia independiente y autónoma, requerimos una seguridad social universal para toda la ciudadanía, independientemente de aportes que haga o no a esa seguridad social. Ese es el reto de una sociedad que se sustancie, que se fomente, que se construya desde la solidaridad, que debería ser uno de los principios básicos de la seguridad social universal. Ahora, Alberto, otro de los temas que puso sobre el tapete Villavicencio, dirigente sindical de la UGT, es que lo que está ocurriendo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es a propósito prácticamente, con el único objetivo de avanzar hacia un proceso de privatización, que lo que se busca, en las propias palabras de él, es desprestigiar al instituto para que genere de alguna manera malestar en los ciudadanos y las ciudadanas y que esto pueda ser un justificativo para avanzar en una privatización. No sería la primera vez que se está hablando, o este fantasma ha venido detrás del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya desde hace tiempo. Así es, no es la primera vez que se intenta desprestigiar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para impulsar su privatización. Recordemos la consulta popular
durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, que tenía entre sus objetivos la privatización del IES. Los seguros paralelos planteaba él en ese momento, me parece. En esa época, y es lo que se quiere ahora, las AFP de Chile, que han fracasado en Chile, son un estruendoso fracaso y explican parte de la protesta popular de octubre del año 2019 en el país del sur, en Chile, y entonces esa expectativa de ciertos grupos económicos de captar el cuanto ahorro de trabajadores y trabajadoras está ahí siempre presente. Por eso es necesario defender al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ampliar la lucha hacia una seguridad social universal, fortalecer la seguridad social campesina, el seguro social campesino, abrir el seguro social para las amas de casa, abrir el seguro social para los artesanos y generar las condiciones para que un esfuerzo de equidad que parta por financiamiento de quienes más ganan y más tienen, se pueda construir esa seguridad social universal. Es el gran reto. No se trata solo de garantizar el financiamiento del IES, que es indispensable, es fundamental, sino abrir la puerta a horizontes mucho más amplios, mucho más englobantes, mucho más justos. Bien, queremos agradecerle al economista Alberto Acosta por su presencia. Yo también les quedo muy agradecido, Rosana y Gustavo. Muy buenos días. El economista Alberto Acosta fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.